Hoy tenemos columna con el ocupadísimo profe Lean, que está ahí armando un examen. Armando un examen. Mira, ahí está. ¿Querés seguir? No, como estaba en la suya ustedes, qué sé yo. ¿Podés hacer eso desde el celular? Sí, un poquito sí, un poquito no. Estoy armando un material. Ay, es que la tiene re clara. No la tengo tan clara, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Okay. Che, ¿qué tenía? GPT. ¿Qué puedo preguntar en el examen? No tiene nada de malo igual, si se usa bien, no tiene nada de malo. Claro. El tema fue que lo que tiene que usar tiene que saber de antemano también. Claro. Ay, no. Es una herramienta. Todos se mentían, ¿no? El profesor que armaba todo con GPT, los pibes que contestaban todo con GPT. Al fin y al cabo era toda una gran mentira, una farsa. ¿Es la teoría de la internet falsa? ¿No sabes esa teoría? No. En realidad era GPT con GPT, o sea... Claro. Ni siquiera hacían nada. Terrible. No, internet terrible, falsa. Cola. Entonces vos sos como las personas que se quejaban antes, no sé, de si usaba un diccionario. A ver. No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver un diccionario? Porque es una herramienta. Pero yo te estoy planteando una lógica donde el docente elabora su conocimiento a partir del No elabora su conocimiento. Bueno, es una herramienta. A ver, si le hace todas las preguntas y qué sé yo, bueno, ¿qué puedo preguntar? No sé qué. No, ¿qué puedo preguntar? No, es ponerle. Imagínate que vos pones, haceme tal cosa, ¿no? Sí. Basándote en tales temas, taca, te lo tira, te fijas si te parece correcto, y sí. listo. Si no, lo modificas. Está bien, pero y ahorras un montón de tiempo. Está bien, pero bueno, sí, ponele que pueda corroborar que está bien. Y para eso está la persona formada que vos se supone, bueno, ¿no? pero podría suceder que vayamos hacia una gran mentira. ¿Por qué sería una mentira? Y sería como una cadena, imagínate, ese profesor que se formó también se crió estudiando con el chat GPT. Es la misma cosa que decían de Wikipedia en su momento, yo me acuerdo. Y la realidad concreta es que no se trata si es Wikipedia, ChatGPT, DeepSeek, IA entre comillas o lo que sea. El tema de fondo es la herramienta que lo maneja. La herramienta es una herramienta, es un martillo. El martillo lo usas para poner un clavo o para matar a alguien, no hay mucho más vuelta. Bueno, lo mismo pasa con las herramientas. Es así. Bien. El problema de fondo es cuando vos te das cuenta, además cuando alguien no sabe. Incluso como los estudiantes. O sea, a la larga se devela. ¿Quién maneja el martillo? Claro. No, claro, exactamente. Vos te das cuenta de la legua. A ver, a mí me ha pasado que me han presentado trabajo y te quedas, espera, esto lo escribiste vos. Está muy bien escrito. Estás poniendo de fuente a Basualdo, por ejemplo, no sé, en una cosa de historia económica. Entonces le preguntaba al pibe, che, ¿esto lo hiciste vos? No, te soy sincero, no lo utilicé. Bueno, hombre. ¿Lo leíste por lo menos? Claro, no lo entendió claramente. Es un tema como para los estudiantes, eso, para el profesor cuando tenés que evaluar al estudiante. Como profesor para mí es una herramienta. Pero cuando tenés que evaluar al estudiante, un problema, y para mí, para eso, se vuelve a lo que nunca se debía haber perdido, que son los orales. Claro. Los orales demostrás. Bueno, ya vamos a hablar de esto un día en profundidad, salvo que quieran que el tema de ese... No, estamos hablando de otra cosa, pero bueno, viste, el oscurantismo. No, lo que pasa es que no tenemos tiempo, hoy tenemos un par de notas y teníamos otro tema. ¿O no? Sí, teníamos otro tema, pero pensé que no sabía que yo era el primero, por eso estaba en la mía. Dale. ¿Qué onda la cuestión de, bueno, no sé, que ibas a encarar la cuestión de Palestina? Habíamos hablado de esto ya habíamos hablado la otra vez. No sé si te habías quedado con algo en el tintero respecto... No, lo que me llama mucho la atención, que a mí me gustaría agregar, es el hecho de cómo países como por ejemplo Alemania, ¿no?, que generaron un genocidio sobre el pueblo judío y sobre el pueblo gitano, ¿no?, ahora están a favor del genocidio que están haciendo sobre Palestina. Entonces, es como... Primero la frase que me salió es, siempre estás del lado equivocado, hombre, ¿viste? Cuando vos decís. Y segundo, como claramente en realidad hay una línea que se mantiene, que es la idea de, en realidad, el supremacismo europeo sobre otros pueblos. La idea esta de que somos superiores sobre otro, y cómo en realidad el Estado de Palestina, el Estado de Israel,
fue creado en base en realidad a un proyecto extraño, un proyecto extranjero, y por eso es un Estado implantado, un Estado colonial, ¿tá? Porque quienes lo fundaron eran principalmente personas europeas, judías, pero europeas, blancas, ¿no? Que se instalaron y robaron las tierras sobre gente que ya vivía ahí. Entonces, el fondo de todo sigue siendo lo mismo, la colonización, y el fondo de todo es esta lógica de racismo, civilización versus barbarie, que digamos que siempre ha usado Europa como forma de dominación, digamos, ¿no? Los alemanes hacían lo mismo con los judíos y los gitanos, como ellos son los enemigos internos, ¿no? El cuerpo extraño a Alemania. Claro. Y lo mismo hacen con estos implantándose en un territorio de Medio Oriente y después considerando a la gente que vive ahí como inferior y por lo tanto que hay que expulsarla. Eso básicamente. Ahí va. ¿Cande? ¿Tenés idea más o menos de la población de Gaza? No sé por qué estaba pensando en la cantidad de gente que vive ahí. Yo me quedo con 1 millón. Porque, no sé, dada la violencia que uno ve por ahí en redes, obviamente, porque después en el resto de los medios, nada. Bueno, acá en este país, por la influencia que tiene el sionismo también. Eduardo Feynman, por ejemplo, tu amigo periodista, fue, ¿por qué mi amigo? ¿qué se llama? Porque es tu gremio. Posiblemente si alguna vez se hiciera un juicio sobre todo esto que pasara sobre los que son el colaboracionismo, por ejemplo, ese tipo de periodistas deberían entrar como colaboracionistas, porque genera una narrativa armada a propósito para negar crímenes y para fundamentarlos también, como para que se entienda. Acá no es tan simple que los medios occidentales tapan, en general, cada vez menos, pero tapan. Y en Argentina es impresionante la fuerza que tienen. Ahora que estás hablando de negación. Pero igual sí. Candela había hecho una pregunta. Digo, teniendo en cuenta el nivel de violencia que hay, digo, ¿en qué momento se termina la guerra? Cuando no es una guerra. No queda nadie. No, pero no es una guerra, ahí está el problema, no es una guerra. Es un exterminio, o sea, hasta que no queda nadie, digamos, claro. Hasta que porque no es una guerra. Una guerra vos lo que tenés como objetivo es controlar un territorio, ¿no? Vos tenés que lograr objetivos militares que generalmente son control de un territorio. Los israelíes tienen control del territorio. Misma vuelta que darle, tienen control. Lo que quieren hacer es un exterminio, porque saben que podrán tener control, pero después la población nunca se va a sojuzgar. Entonces lo que quieren hacer es un exterminio. Exterminio o desplazamiento étnico, o limpieza étnica. Sí, que ni siquiera desplazamiento, porque no están dejando salir... Claro, pero la idea es... Creo que habían logrado sacar unos niños que los habían llevado a España, muy chiquititos, que necesitaban asistencia médica. No sé cómo hicieron, pero lo lograron sacar. Ahora, eran un par. Claro. Después sí, no... Pero entra dentro de sus planes también la limpieza étnica. Bueno, la lógica es crear como se dice, es tener una ingeniería del caos, que es lo que hacen dentro del corredor de Gaza para, además del término corredor, ahí te das cuenta que es un gueto, ¿no? Para desmoralizar al pueblo que vive ahí, a la gente que vive ahí. Y después, si están las opciones, hacer limpieza étnica. Ya de por sí ya han asesinado a la mayoría de la gente intelectual. Claro. Médicos, profesores. Sí, periodistas. Eso es genocidio, porque estás eliminando la élite cultural. Y después dentro del mismo Israel hay como divisiones, por lo menos se ven también varias personas judías que apoyan, o sea, que están ayudando ahí a palestinos. Minorías. Muy poquitas. Minorías. Pero y que también por ahí se expresan minorías, en las calles. de a poquito algunos sectores, pero no se puede esperar que por parte de los israelíes cambie la cosa. No se puede esperar. No, de hecho... Porque es un problema, porque como es un país tan colonial, tan armado desde una base colonial, porque no está armado en base al mestizaje, está armado en base a una base colonial, tenés estas situaciones. Pero tienen un lavado de cabeza, perdón. Pero además tiene un adoctrinamiento. Eso es adoctrinamiento. Tremendo. Eso es adoctrinamiento. O sea, para llegar a que joven, o sea, un montón de gente esté haciendo sentadas, o sea, interrumpiendo el paso de alimentos
para... Sí, o sea, no son víctimas. Ese es el tema. Tremendo. Son colaboradores del genocidio. Vos tenés, el otro día, ¿cuándo fue? Ya creo que hace ya 2 meses, un diario israelí hizo como una encuesta. ¿Cuánta gente, si le hacía ruido, por decirlo de alguna manera, si le preocupaba el hecho de que hubiera gente que se estuviera muriendo de hambre en Gaza? 82% dijo que no le importaba. Otro, no sé cuánto, 40 y pico, decía que los palestinos que vivían dentro de Israel los palestinos israelíes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Deberían ser expulsados de Israel. Otro 42%. Bueno, llegaron que viven en Israel, en el estado mismo. ¿Me entendés? En ese estado mismo. Claro. ¿Te das cuenta que es un estado colonial? ¿Y qué? O sea, con el bagaje cultural del ¿cómo se llama? Del exterminio nazi y todo eso, o sea, ¿con qué excusa pueden ponerse en la cabeza? Dicen que los palestinos son nazis. ¿Eh? Sí, que jamás es nazi, por lo tanto los palestinos son nazis. Todos los palestinos. Todo, obviamente. Claro. Irán es nazi. Todo es nazi. ¿Me entendés? Incluso algunos ahora ya están llegando a hablar como Hitler. De hecho, hubo un ministro, creo, no me acuerdo de qué, israelí, que utilizó una frase de Hitler, lo citó a propósito, diciendo nosotros vamos a hacer lo mismo. Ah, sí, lo vi. Sí. Porque el fondo de todo, repito, el fondo de todo no es judío antijudío. El fondo de todo es sionista antisionista. El fondo de todo es colonizador versus colonizado. No hay más vuelta. Por eso hay cristianos que son sionistas. Por eso, por ejemplo, hay acá templos evangélicos, ¿no? Que están a favor de Israel, porque tienen una lógica totalmente colonizadora, ultraderechista, si se le quiere llamar. También. Dentro de esa sociedad es como si fuera una secta. Son sociedades totalmente adoctrinadas. Y adoctrinadas en serio. No es que hay fisuras, obviamente, ¿no? Como en todos lugares hay fisuras. Pero el nivel de adoctrinamiento que tienen es algo que a mí me sorprendió. Y ahí te das cuenta también el colaboracionismo que ha habido desde todos los países que se denominan a sí mismos occidentales. Sí, porque recién ahora no enteramos. Sí. Venía muy solapado y de a poquito empezamos a sentir, o sea, a encontrarlo con este discurso sionista. Vos decías, no, pero esto es medio conspiranoico, ¿viste? Era como una cosa hasta que no. Hasta que pasaron hasta que hay un genocidio, digamos. Ahí vos decís, apa, ¿qué pasó? Y en realidad lo vienen haciendo hace 70 años, esta lógica de asesinar niños, por ejemplo. Golda Meir, si no me equivoco, una ministra israelí, digamos, icónica, por decirlo de alguna manera, de Israel, tiene la famosa frase que los palestinos deberían pensar, antes que matarnos a nosotros, más pensar en la seguridad de sus niños. Como diciendo, si quieren matarnos, van a tener que pensar en sus niños, como diciendo, el objetivo son los niños. Esa lógica la tuvieron siempre. Está desde el inicio. Bueno, están estudiando enterramientos de niños vivos. O sea, a ese nivel, porque ahí encontraron restos de niños atados, con expresiones o forma como que si hubieran sido enterrados vivos. O sea, no hay nivel de sadismo, ya no. Sí. En esto me da la sensación de que hasta creo que el tema del holocausto por ahí cobra como una o sea, te pega por el número, ¿no? Pues son los millones y millones, pero esto es, creo, casi como más cruel todavía. No, es igual, no es ni más ni menos, es cruel. Es exactamente al mismo nivel, porque el fondo de todo, las mismas giladas, perdón, me sale, ¿no? Hacia el nazismo. Las mismas lógicas, son las mismas lógicas de fondo. Es nazismo. Y hay que decirlo de esa manera provocadora, porque son nazis. Hay una lógica nazi. Una lógica, por lo tanto, de exterminio y deshumanización del otro. De considerar subhumano a unos y a otros como superiores. Como en este caso utilizan mucho podemos pasar a la trama argentina del civilizado versus barbarie. Civilización versus barbarie. Es la misma lógica de fondo. No por nada, siempre contra la población indígena, es decir, la población local. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y se nota más todavía, repito, la lógica colonizadora, cuando, por ejemplo, con todo el conflicto que te das cuenta que Israel es un Estado creado como forma, digamos, y que existe principalmente gracias al apoyo de Estados Unidos, si no podría existir, el hecho de que al primer misil que tiran, por ejemplo, en su conflicto que tienen con Irán, pero miles de personas agarran en Israel, agarran el aeropuerto y se vuelven a Estados Unidos,
Europa, Argentina. ¿Se entiende? Entonces ya ni siquiera es su tierra, poder decir, para la gente. Hay cosas que eso se va a tener que resolver, pero eso va de la mano de la gente que vive en Israel, no de nosotros, ¿no? De la gente que vive ya por tercera generación ahí. ¿Cómo sé con la gente que vive en tercera generación? ¿Me entendés? Que ya vive hace rato ahí. Pero te das cuenta que no deja de ser un proyecto colonizador con el hecho de que buena parte de la población que vive ahí, en realidad, al primer problema agarran un avión y se las toman. Digo, varios argentinos que pareciera que juegan con dos bandos, ¿no? Que se llaman así mismos argentinos israelíes, pero tienen pareciera más interés en justificar un genocidio allá que en pensar lo que sucede acá, ¿no? Se van a Israel y se vuelven. ¿Me entiendes lo que yo te quiero decir? Entonces, es una lógica colonizadora, una lógica donde no tenés relación con la tierra en la que vivís. ¿Qué? No, es un negocio, capaz. O un negocio, o tenés una lógica mística, o una lógica como si fuera tu seguro, tu lugar seguro. No existe un lugar seguro. Cuando vos lo que estás haciendo es justificar un genocidio. Cuando vos lo que haces un genocidio. No existe un lugar seguro donde para estar seguro tenés que matar al otro. No funciona así. ¿Me entendés? Entonces es colonización. Es muy loco para colmo, porque juegan también con esa lógica, ¿no? Juegan con esta lógica de no, nosotros merecemos, ¿no? Es nuestro hogar ancestral. ¿Qué carajo es un hogar ancestral? Bajo esa lógica. Eso es utilizar una mística. Claro, también. pero de última que haya una presencia ancestral de un pueblo en determinado lugar no legitima pero que tampoco lo estuvieron. liquida al otro en, Claro. o sea, Primero lo que decís vos, sí. no va a ser la primera vez que tenga que coexistir distintas visiones de distintos pueblos, Pero digamos. En realidad lo que ya termina... coexistían. Claro. Antes coexistían. En realidad no tiene que ver ni siquiera con una cuestión religiosa o cultural, sino es una cuestión exclusivamente económica. Exactamente. Ese es el fondo de todo. La cuestión cultural, toda la mística alrededor de, no, el hogar ancestral, porque acá existió el reino de Israel, en la antigüedad, toda esa cuestión de porque me lo prometieron, esa tierra fue prometida hace 3.000 años. Esa tierra fue prometida hace 3.000 años. El nivel de delirio que hay que tener para creer que eso tiene algún sentido decir eso, ¿no? A gente que vive, que tiene título de propiedad hace cientos de años también, por ejemplo, o que es la tribu, o que son gente que viven, que es la población nativa, como se le diría, es una ridiculez y te das cuenta que simplemente es una excusa. Lo crean o no lo crea la persona de manera honesta. ¿Me entendés? Y el juego perverso es el juego perverso del psicópata, que es el juego perverso de yo te ataco, yo me defiendo, ay no, vos sos nazi. ¿Me entendés? Esa lógica se ha ido generando durante años y no es nueva, ya viene desde hace décadas, desde la propia fundación del Estado de Israel. Y ahí Alemania, ¿qué onda? Vos dijiste que de alguna forma estaba apoyando este genocidio. Sí. No sé cómo... Atacando a los propios alemanes, por ejemplo, que están manifestándose a favor del derecho de Palestina a existir, también bajo esa lógica, de los palestinos a existir. ¿Me entendés? Sin embargo... Pero a un nivel de violencia además fuerte, ¿eh? Y ahí vos te das cuenta que es la misma lógica de represión en todos lados, lo mismo que pasa acá también. Porque te das cuenta que hay intereses económicos de fondo. No hay más vuelta que darle. Agua, tierra. Y hay países con así un doble juego. Ahora en estos momentos sí. Porque Sí, ya está, porque ya es alevoso, digamos. porque ya es tan alevoso todo. Pero además para mí muchos países están jugando a ver hasta cuánto puede durar Israel. ¿Me entendés? Con esta lógica. ¿Me entendés? A ver si puede hacer lo que quiere Israel hacer. puede durar muchísimo tiempo si no le piensan, ponen no empiezan a hacer nada, pero Totalmente. es más, prepárense porque yo creo que si lo dejan se expande. Y tiene una lógica de expansión. Sí. Hay algunos sectores, no todos, dentro de Israel, algunos sectores políticos tienen la lógica del Gran Israel. Que el Gran Israel, bueno, eso se traslada también hasta Irak, más o menos eso. Sí, o sea, lo hizo Hitler, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Sí. Es como que Sí. Bueno, no tiene... ese es un sector, eso sí es un sector. Pero, digamos, el fondo de todo, repito, es la lógica expansionista y la lógica económica, como vos mismo dijiste. Sí, ¿qué pasa? A ver, como para fijarse simplemente cuáles son los intereses, yo les recomiendo ahí una aplicación que se llama, ahí se la busco, la tengo acá,
Ujú, ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. No gracias o no thanks, como se diga en inglés, ¿no? Que básicamente vos entras ahí, buscas el producto y te fijas si ese producto es un producto que básicamente se está beneficiando de todo lo que es el genocidio israelí sobre los palestinos. Ahora había toda una cuestión con Spotify, A Spotify también seguro, ¿sí? que había artistas que se estaban bajando, digamos, saliendo de la plataforma, porque, digamos, el creador financiaría tecnología para la guerra. Sí, totalmente algo seguro. así. Google también. Entonces planteaban el dilema del arte de hoy, ¿no? Que todo se ven, todo pasa por internet, que indirectamente de alguna forma termina como en ese juego. Claro, lo sin que pasa saberlo. porque el problema de fondo es el capital. El problema de fondo es, como vos mismo dijiste, la cuestión económica. Están unidas. Hay intereses económicos. Entonces, hasta Google, por ejemplo, Google hace tecnología relacionada con todo lo que es señalamiento de objetivos militares. También. Para el ejército israelí. De objetivos militares. Me entiendan a lo que me refiero, ¿no? También, por lo tanto, asesinar a civiles. Porque tiene una precisión tremenda para matar a un general, por ejemplo, iraní, pero para matar civiles parecía que no tienen precisión. ¿Me entendés? El fondo de todo sigue siendo lo mismo. Es una cuestión económica. Por eso es una lógica colonial de fondo. Por eso tenés un temita de que al primer conflicto, al primer daño que se haga sobre el Estado, sobre el territorio israelí, un montón de esa población se van, porque tiene una lógica colonial. No se quedan. Otra gente sí se queda porque, bueno, ya son tercera generación, ponele cuarta generación. Bueno, ese tema lo van a tener que resolver ellos, porque están creando también las bases para futuras violencias también. Si no le encuentran una solución a todo esto. Ahí va. Estoy chusmeando un artículo que me llama la atención que pone a Hamas como en realidad el causante, digamos, o sea, el que tiene ahí a los rehenes de Israel, que los está torturando, que están famélicos, qué sé yo, y que en realidad están usando su población como escudo. La lógica Entonces, que siempre quienes los responsables son los de Hamas. Esa narrativa ya se rompió hace rato, ya no pueden utilizarla más. De hecho, como yo te dije hace un montón, es muy loco cómo funciona, porque pasó lo mismo con Vietnam. También, todo esto. Que el problema queda más claro cuando el oprimido ataca, ¿no? Y le hace daño al opresor, ¿me entendés? Incluso con algo que puede ser considerado muy sucio, porque en el fondo es sucio, lo que pasó ¿cuál es la fecha? 7 de octubre, si no me equivoco. Donde Hamas atacó asentamientos, colonos israelíes, ¿no? Y se llevó gente como prisioneros, ¿está? Eso generó más visión de lo que pasaba en Palestina de hace 70 años que todo lo anterior, que cualquier cuestión pacífica que haya sucedido. Claro. ¿Por qué? Porque obligó a Israel a tomar una acción. Una opción más allá de la muerte de a poquito que estaban haciendo. Ahora lo están haciendo rápido. ¿Me entendés? Dejando de lado además, por cierto, por el detalle de que ahora sabemos también, porque Netanyahu lo aceptó, lo dijo, de que Israel venía financiando a Hamas hace años también, por cierto. No de manera directa, sino a través de Qatar. Porque pensaban, bueno, tenemos a estos que dicen explícitamente que son antijudíos, ¿no? En un momento por lo menos lo decían, vamos a ponerlo de esto como nos sirven como los malos, ¿no? Como el enemigo ideal. Claro. Creo que le está saliendo un poquito, no sé si le está saliendo tan bien. ¿Hay manifestaciones de palestinos en contra de Hamas? No tengo ni idea, pero yo creo que la Franja de Gaza en estos momentos es imposible que haya. No hay. No puede haber en la Franja de Gaza. ¿Cómo va a haber manifestaciones? No, de hecho, es una supervivencia constante. te iba a En preguntar Gaza. Sí, pero En Cisjordania, que es la otra parte que se están tomando de a poco también los israelíes. Además, los videos que hay de tipos que van, israelíes que van y se meten en la casa de otra persona y la echan, es una cosa tremenda. Está en todos lados eso. Sí, existía, que estoy casi seguro que existía, porque la autoridad palestina nunca se llevó bien con Hamas. Hoy en día está totalmente minimizado eso. El problema es otro. Claro. No, bueno, digo, manifestaciones más allá de manifestaciones en la calle, sino, no sé,
periodistas, pensadores, bueno, los están aniquilando, ¿no? Pero si hay algún tipo de, No, de ¿qué- esas otras ¿Qué manifestaciones. oposición hay? No Claro. puede haber oposición. No existe. Sí, durante mucho tiempo, antes de todo este desastre, se veían muchos videos por ahí de personas que militaban de alguna forma una convivencia pacífica entre con Israel y Palestina, digamos. Había toda una militancia en ese sentido de poder coexistir sin violencias, porque aparte por ahí pasaba que compartían familias. Claro. O sea, son territorios que están ahí. Es que en o realidad sea, esos territorios que vos decís que comparten familias puede ser dentro de Israel. Y por eso, porque existe una Ujú. población palestina dentro de Israel, que es una población de segunda categoría, tercera incluso, yo te diría. Porque es ahora- un estado que era un estado apartheid. Era como pasó en Sudáfrica, que dividía y generaba derechos diferentes Ujú. según la población que era. El colono tenía más derechos que el colonizado. Ujú. Así de simple. Y además, muchas divisiones, más que nada dentro de los territorios ocupados, divisiones territoriales de controles militares, cada tanto para controlar los movimientos de las personas que había. Y entonces asegurar un cierto nivel de población, porque también otro de los problemas que estaban teniendo el Estado sionista era la lógica de que los palestinos estaban siendo otra vez cada vez más gente que los israelitas. Ujú. Esos números que a nosotros nos parecen de bestia, ese tipo de pensamiento, lo tienen Ujú. también. Pensamiento nazi. ¿Está? está, mm. Perdón, sí, no. no, que me perdí en el rastro. La autoridad palestina siempre tuvo como una oposición a Hamas. ¿Me entendés? También. Pero yo creo que con esto ya se está desdibujando todo. Yo lo que me pregunto es, ¿todavía existe algo como un enfrentamiento armado, digamos? ¿Hay un ejército Sí, hay algo de palestino? Hamas, Hay- pero jamás no existe como, ya no existe como oposición militar seria. Son Digo, porque personas. lo que uno siempre ve es como un ejército muy fuerte de Israel, ¿no? Con mucha presencia, pero del otro lado No hay- no se ve. Son gente que salen de un túnel, tiran un misil y ya está. Ya no hay ya no hay más. Como te dije, no es guerra. Ya hace rato se terminó la guerra. Y nunca fue guerra tampoco. ¿Me entendés? El sentido clásico que nosotros le Como entendemos. guerrillas, digamos, sería de Claro. foquitos de Claro, exactamente. resistencia. Ya no existe más eso. Que yo creo que deben apuntar a proteger a determinado sector de la población. Digo, como generar un resguardo de Sí, del territorio. Claro, o lo máximo de territorio que se pueda y el máximo activo que pueden tener, tal vez que son los reines, que además los reines no les importa a Israel tampoco. Digamos, Israel tiene la doctrina Hannibal. ¿Qué dice la doctrina Hannibal? La doctrina Hannibal es, si un enemigo toma un rehén, ese rehén es preferible que esté muerto antes que se lo queden. Y si necesario lo matamos. Buena parte de las personas que fueron asesinadas durante el ataque de Hamas al borde de Israel, es decir, las partes de colonias, a los colonos, porque son colonos, aclaremos otro tema, buena parte de los muertos fueron hechos por el propio Israel, por el propio ejército israelí, también, mientras atacaban a Hamas, en medio del enfrentamiento, ¿me entendés? No existe una posición seria. Ujú. Ahora es un total control en sí mismo. Y dentro del apoyo que puedan llegar a tener de naciones, de países que... Estados Unidos. El problema es Estados Unidos. Sí, de Claro. hecho, estaba leyendo del tema de que Después, no todos los países en la ONU lo consideran a Palestina como un Estado. Ujú. Pero bueno, más allá de eso no importa, porque para que Palestina pueda ingresar a la ONU necesitan la aprobación del Consejo de Seguridad, Ujú. Claro. por lo tanto de El miembro Estados permanente. Los- El gran problema, son muy iguales, pero algunos son más iguales que otros. Sí. Claro. si por algo ha fracasado la ONU es por ese Consejo de Seguridad. ¿Cómo? La ONU es la que creó el Estado de Israel. Ahí vos ya te das cuenta el fracaso como organización. Es el... Sí. Creó un problema mayor, supuestamente, para tratar de resolver otro, que en el fondo terminó siendo una lógica, ya del inicio era una lógica colonial. Aclaro otro tema también, como para que sacar todo este misticismo que hay alrededor, que se crea alrededor de no, tierra prometida, no, porque ya estuvieron acá, todo eso, cuando en realidad la mayor parte de los colonos eran judíos europeos. Es decir, saquemos judíos, eran europeos. Ujú. ¿Está? El movimiento sionista también tuvo en su momento otros lugares que consideraba para colonizar.
Porque ese es el problema, es creer que para estar seguro tenés que tener una nación única, porque además es la lógica de crear un etnoestado, un estado único para una sola etnia, o sea, totalmente racista, también en el fondo. Claro. Tuvo a Madagascar también, como opción, a Chipre. En Chipre se generó una revuelta, a Chipre casi lo hacen en Chipre. En Chipre se generó una revuelta popular y no se pudo hacer para sacarlos. Ujú. Y en Argentina también. Y Argentina fue señalado como un objetivo por su baja densidad poblacional en su momento. Por el fundador del movimiento sionista, que es Herzl, Theodor Herzl. ¿Está? Sí, después está toda la paranoia de que ahora están entrando en la Patagonia. Es que están entrando, pero ahí está el tema de sacar la lógica. El problema de fondo cuando se utiliza el término judío. Claro. El problema de fondo es ese, cuando se utiliza ese término. No, están entrando y no es que están entrando hace años. Israel, Qatar, Ujú. Estados Unidos ya lo sabemos también, Inglaterra, digo Lewis Ujú. también, Claro. Inglaterra, Estados Unidos también. No es nada nuevo, porque el problema de fondo de todo es una cuestión económica, es el capital. Son millonarios fomentando este tipo de exterminios por una cuestión económica. Sí. No, creo que va a ver si, si llegaron los otros entrevistados. Ah, está bien. Che, Lean, y una pregunta que, se me había ocurrido esta mañana y hoy justo nombraste el tema de, por ahí, no sé si tiene que ver estrictamente, venías hablando de Alemania y de el negacionismo. ¿Cómo se trató o cómo se trata ya el tema del negacionismo con el tema nazi? Bueno, ese es el problema. No hace un negacionismo con el tema de los genocidios. Hace un negacionismo con el tema nazi solamente. Porque se utiliza la cuestión de la culpa propia de los alemanes por el daño que hicieron Claro. al pueblo judío y gitano, principalmente al judío. Los gitanos se olvidan, pareciera. Ujú. ¿Me entendés? Claro, Los gitanos no existen bajo esa lógica. claro. Sí, pero se ataca totalmente. Pero te das cuenta que el fondo de todo no es una cuestión antigenocida. Es una cuestión simplemente de, bueno, no ataquemos a Israel. ¿Me Claro. entendés? Claro. Bueno, no Yo sé. digo- Lo bueno es que están empezando a aparecer para abordar este tema, porque veíamos muchas imágenes muy crueles, qué sé yo, pero están apareciendo muchas manifestaciones artísticas que también generan empatía y por ahí movilizan desde otro lugar. Sí, porque la cuestión de la crueldad te quema el cerebro. Sí, ese Cuando es ve- el tema. Llega un momento a que mí, uno... a mí me quema el cerebro ver todo Sí, eso. sí, llega un momento que uno decís, no puedo ver más y terminás negando el tema, fingiendo demencia. Y esa tampoco es la idea. Entonces por ahí el arte viene como, bueno, a reflexionar desde otro lugar. Y está bueno que empiece a pasar eso porque ya es como demasiado. Sí, bueno, igual es como las dos cosas, si no se sabe Sí, cuál es la obviamente. realidad. No, yo no digo Obviamente, pero... una negación, pero para la gente que estamos ya informada, Sí, llega un momento que vos decís, bueno, basta. sí. Está bueno que nos genere ese rechazo. Claro, Lo sí, raro sí, sería sí. que no te genere el rechazo. claro. Claro. Bueno, y hablando de generar rechazo, que la muerte, ¿cómo es? Que la guerra no me sea indiferente, vamos a escuchar el tema de León, solo le pido a Dios, pero en la versión de Mercedes Sosa. Nosotros hace un mes, más o menos, que tenemos la banderita ahí de Palestina en YouTube, en todos los programas. Así que, bueno, nada, es nuestro pequeño aporte dentro de lo que podemos, tratando de difundir y haciendo, bueno, notas como ahora que trajo el profe Lean el tema, la otra vez estuvimos hablando con Bedotti también, ¿Con quién? con Daniel Bedotti, que están siempre organizando ahí este grupo de apoyo en La Pampa a Palestina. Ah, no sabía. Bueno, está bueno saber. Sí, están armando una carta para que la Cámara de Diputados se manifieste también. Ah, bien. Bueno. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Bueno, Una pausa. muchas gracias, Lean. No, de nada.